Durante siglos, la Luna pareció simple, una esfera gris, llena de cráteres, silenciosa y aparentemente inerte. Pero cuanto más la estudiamos, más descubrimos que en realidad es un mundo lleno de secretos. Secretos enterrados bajo kilómetros de polvo lunar. Secretos escondidos en cráteres que nunca han visto la luz del Sol. Y estructuras naturales tan grandes que podrían convertirse en futuras bases humanas. Hoy sabemos que la Luna no es solo un satélite muerto, es un archivo intacto de la historia del Sistema Solar, un laboratorio natural y posiblemente uno de los lugares más importantes para el futuro de la exploración espacial. Uno de los primeros secretos apareció cuando las misiones Apolo trajeron muestras de roca lunar a la Tierra. Las rocas mostraban algo sorprendente. La Luna y la Tierra comparten una composición química extremadamente similar. Esto llevó a los científicos a una hipótesis radical. Hace unos 4.5 millones de años, un objeto del tamaño de Marte impactó contra la Tierra primitiva. El choque fue tan violento que vaporizó parte del planeta y lanzó material al espacio. Ese material se fusionó lentamente en órbita, formando la Luna. En otras palabras, la Luna podría ser literalmente parte de la Tierra. Pero ese es solo el inicio del misterio. Durante décadas se pensó que la Luna era completamente seca, un mundo sin agua, hasta que en los últimos años varias misiones comenzaron a detectar algo inesperado. Hielo, en enormes cantidades. Ese hielo no está en lagos ni ríos, está escondido dentro de cráteres polares que nunca reciben luz solar. Debido a que la inclinación de la Luna es muy pequeña, algunos cráteres permanecen en oscuridad permanente durante millones de años. Las temperaturas dentro de estos cráteres pueden descender por debajo de los -200 °C, más fríos que Plutón. En esas condiciones, cualquier molécula de agua que llegue allí queda atrapada como hielo durante millones de años. Las estimaciones actuales sugieren que millones de toneladas de hielo podrían existir en los polos lunares. Ese hielo podría convertirse en agua potable para astronautas, pero también en algo aún más importante: combustible. El agua puede separarse en hidrógeno y oxígeno, dos de los componentes principales del combustible para cohetes. Esto significa que la Luna podría convertirse en una estación de reabastecimiento para misiones hacia Marte o hacia el espacio profundo. Pero el hielo no es el único secreto. La superficie lunar está cubierta por una capa de polvo extremadamente fino, llamada regolito. Este polvo ha sido golpeado por meteoritos durante millones de años, y dentro de él se encuentra algo muy interesante: helio 3. Un isótopo raro en la Tierra, pero relativamente abundante en la Luna debido al viento solar. Algunos científicos creen que este material podría ser utilizado en reactores de fusión nuclear en el futuro, una posible fuente de energía extremadamente limpia. Aunque todavía estamos lejos de usarlo, el potencial energético de la Luna es enorme. Y luego están las estructuras naturales ocultas bajo su superficie. Hace relativamente poco, orbitadores lunares detectaron enormes tubos de lava colapsados. Túneles gigantes formados cuando antiguos flujos de lava solidificaron por fuera, mientras la lava seguía fluyendo. Cuando el flujo se detuvo, quedaron cavernas gigantescas. Algunas estimaciones sugieren que estos tubos podrían medir kilómetros de ancho y decenas de kilómetros de largo. Ambientes estables, protegidos de radiación, protegidos de micrometeoritos y con temperaturas mucho más constantes que la superficie. En otras palabras, lugares ideales para construir futuras bases lunares. Pero quizás el mayor secreto de la Luna no está en su superficie, está en lo que ha preservado durante millones de años. La Luna no tiene atmósfera significativa, no tiene océanos, no tiene tectónica activa que borre su historia geológica. Eso significa que su superficie es un registro casi intacto de los impactos que moldearon el sistema solar primitivo. Cada cráter cuenta una historia. Cada capa de regolito es una página del pasado. Estudiar la Luna es en realidad estudiar los primeros capítulos de la historia del sistema solar. Y ahora estamos regresando. La misión Artemis de la NASA planea llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar, pero esta vez el objetivo no es solo plantar una bandera, es quedarse, explorar los polos, investigar el hielo, construir infraestructura y utilizar la Luna como plataforma para explorar el resto del sistema solar. Durante décadas pensamos que la Luna era simplemente una roca silenciosa en el cielo, pero cuanto más la exploramos, más descubrimos que podría ser la llave para el futuro de la humanidad en el espacio. Y apenas estamos empezando a descubrir sus secretos.